Hola a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta forma remota y virtual. Em, Nosotros somos Acción Colectiva, somos un grupo de artistas visuales y plásticos que están promoviendo la conformación de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor para las artes plásticas y visuales. Mi nombre es Sara Alvarado, soy artista plástica de la SAB y tengo una maestría en gestión de conflictos interculturales. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto verles a la distancia a través de esta plataforma. Yo soy Camilo Pachón, soy artista visual y durante varios tiempos me he trabajado como con proyectos comunitarios y me he dedicado a la social practice. Y esta vez, por primera vez, hace unos años decidí empezar a trabajar con la comunidad artística y de ahí surge también mi participación en este proyecto. Lo que queremos hacer hoy principalmente son como exponer unos puntos básicos de qué significa la gestión de sus derechos de autor, cómo se conforma una sociedad, qué hace una sociedad y todo lo que hay alrededor. Digamos que es un marco general que nos permite a todos entender cómo qué es posible con la conformación de esta sociedad y pues nada, estaremos como pasando y revisando como unos puntos básicos ahí. Antes que nada, pues queremos agradecerle a Alejandro Salcedo por habernos invitado a ser parte de esta discusión en el marco de su proyecto Minuta, nominado al Premio Luis Caballero. Creemos que es muy importante dar este tipo de discusiones dentro del ámbito artístico, dado que, pues sí, llegar a acuerdos, llega a hablar de derechos, a hablar de acciones colectivas en el mundo de las artes ha sido históricamente complicado y pues es una gran apuesta poder empezar a tocar esos temas y evidenciarlos desde el mismo premio Luis Caballero y para nosotros es una oportunidad fantástica para lanzar este proyecto de mano de la comunidad artística, del sindicato eh, de artistas Mutar y pues de todas las personas que están aquí interesadas en que estos temas se discutan y que empecemos a crear una agenda colectiva para poder, sí, hacerle frente a las dificultades que tiene nuestro sector. Bueno, yo voy a compartir pantalla, tenemos una presentación preparada para ustedes. Y bueno, nada, pues empecemos pues. ¿De dónde surge Acción Colectiva? Acción Colectiva surge a partir, bueno, de varios encuentros que han tenido diferentes grupos de artistas y personas interesadas en este proyecto. En un principio, digamos que yo puedo contar cómo me vinculé. Yo estaba trabajando en épocas de pandemia en mi casa y desarrollé en esta situación como tan difícil, estuve muy pues pensando mucho en cómo los artistas regionales y los artistas que estaban por fuera de los circuitos del arte bogotano y de las ciudades principales, cómo estaban reaccionando frente a la situación de la pandemia. Y se me ocurrió hacer un Google Form con unas series de preguntas para tratar de hacer un mapeo de cómo estaba pasando esa situación y por una conciencia, por la intención de todo el mundo es de colaborar, de contribuir y demás, ese Google Form llegó a lugares del país donde nunca me imaginé que había llegado, que podía haber llegado. Y a partir de ahí recibimos como una gran base de datos de artistas que en ese momento pues fue muy complejo leer muchos de los casos porque muchos estaban hablando de no tener ni incluso para comer las próximas semanas, de estar como con unas situaciones muy complejas. Y ahí pues empezamos con un grupo de artistas y de gestores, de curadores a trabajar colectivamente como para formular una carta eh, del sector de las artes al Ministerio de Cultura y a, bueno, a las entidades correspondientes, porque se habían manifestado los actores, se habían manifestado
los músicos y de las artes plásticas y visuales, como que no había habido una manifestación específica. Y pues con el trabajo de varias personas que estuvimos ahí involucrados en ese proceso de la carta, pues logramos tener como una visibilidad amplia. Muchas personas firmaron la carta, muchas instituciones, galerías, espacios, y a partir de eso como que mm, empezamos a mover este proyecto. Tuvimos algunas mesas sectoriales, hablamos hasta incluso con la ministra, uno de nuestros participantes habló con la ministra. Y bueno, de ahí surgió la intención de hacer una agremiación, que en un principio estuvo trabajando colectivamente durante varios meses, pero que después con el regreso de la pandemia pues se hizo muy difícil volver a esa situación de agremiativa, dado que cada quien estaba como volviendo a sus actividades normales y tratando de reconectar con sus procesos pasados. Y en medio de ese proceso surge una iniciativa liderada por Natalia Acevedo, una abogada interesada, muy interesada en el derecho de autor, hermana de un artista, que estaba tratando de promover justamente una reflexión acerca de los derechos de autor y la posibilidad de empezar a incluir artistas en el discurso o en la intención de crear esta sociedad. Natalia empezó con unas reuniones digitales y creo que incluso presenciales, en las cuales se empezaron a discutir estos temas. A mí me invitaron a una de esas reuniones y desde ahí con un grupo de artistas hemos venido como empezando a tratar de mover esta máquina, que es un tren, pues que como todos saben, los procesos colectivos tiene altos, bajos, velocidades altas, velocidades bajas, y que pues luego de toda esa situación de la pandemia, luego de haber estado como de tener que en mi caso migrar a Alemania con unas intenciones particulares de cambiar muchas cosas, pues decidimos retomar este proceso desde un contexto más digital y desde un contexto internacional, apoyados obviamente, por los abogados que empezaron con este proceso, por instituciones internacionales, sociedades de gestión de derecho de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, la CISAC, la VEGAP, que ya después les contaremos un poco qué es eso, pero digamos que hay un respaldo institucional y general de instituciones similares en todas partes del mundo, que lo que buscan ahora es encontrar la manera en que nosotros podamos como demostrar la intención de la comunidad artística de generar esta institución, de ponernos en la tarea de crear esta institución y de llegar a los acuerdos necesarios para que podamos representar, podamos entre todos como construir esa representación general o colectiva de los derechos de autor de nuestras obras, ¿no? Eso es un poco en dónde vamos, de dónde surge esta iniciativa y cómo estamos ahorita en este momento. En este momento, digamos, estamos trabajando muy de la mano, pues, de un grupo de aliados. Sara, yo y Jairo también está, que no está presente hoy, hace parte como de este equipo, y estamos buscando como una alianza también con el sindicato y como empezando a abrir esta conversación que la habíamos mantenido muy como en unos estamentos muy, digamos que internos de nuestra organización, pero que a partir de hoy ya lo interesante es que se va a abrir a ustedes y en general a la comunidad artística bogotana. Y bueno, eso es más o menos de donde surge Acción Colectiva. ¿Hay algo que se quede por fuera, Sara? No, por ahora no. Es que si Ok, quieres pasas a la siguiente. ok, Sí, bueno, creo que el inicio y la pregunta pues básica es qué es una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, qué significa eso, Em, de dónde parte y qué es. Y básicamente lo que es una entidad, una organización que es el mediador entre quien adquiere los servicios del artista y el artista. Entonces, digamos que esa entidad funciona como o funciona a través de una representación de sus artistas, protegiendo sus derechos de propiedad intelectual,
y facilitando además la administración y el recaudo de los recursos que generen las obras. Eh, pues todas las sociedades básicamente están conformadas por personas del gremio, en este caso por artistas visuales, pues que se reúnen y hacen unos acuerdos y crean esta entidad, digamos que para garantizar una compensación justa por la distribución o reproducción de las obras. Bueno, como ya les decía, esta sociedad actúa como intermediario entre los artistas, quienes usan las obras, y lo que hace principalmente es que protege los derechos, administra esos derechos, es decir, como recoge y hace toda una gestión burocrática para que esos acuerdos y esos derechos se cumplan y luego recauda y distribuye las regalías hacia, sí, digamos que a los artistas. Esa sería como la definición básica de que es una sociedad. No sé, Cami, si quieras agregar algo más. Eh, Perdón, se me apagó la cámara. Sí, yo creo que una parte importante de lo que es también la sociedad es, nosotros lo vemos desde varios lugares. Hay una parte importante que es, bueno, pensar en cómo se gestionan, digamos, esos derechos, que por lo general en nuestro contexto son derechos que se gestionan individualmente. Entonces, cuando uno hace un proyecto, por ejemplo, en el que, no sé, hace una fotografía y esa fotografía va a ser parte de no sé, la portada de un libro, pues a uno lo contratan normalmente para hacer la portada del libro y le dicen le va a pagar tanto, pero nunca nadie habla sobre los derechos de comunicación o reproducción de esa obra. Y muchas veces esa obra o ese pago nunca acuerda tampoco por desconocimiento de ambas partes cómo se va a saber esa imagen y hasta dónde está permitido usarse, ¿no? Digamos, existe la posibilidad de que a uno le vaya muy bien pues que al autor le vaya muy bien con el libro, que venda el primer tiraje muy bien y entonces que saque un segundo tiraje y en ese sentido ahí empiezan a haber como ciertas discusiones acerca de, sí, típico. Pero como así, si ustedes van a sacar un segundo tiraje, debería haber como una compensación por eso. Y el cliente de pronto diciendo, no, pero nosotros ya pagamos por eso, entonces no podemos hacerlo y como que no se tiene mucha claridad en ese contexto de cómo funciona esto. Incluso, por ejemplo, en el Banco de la República, cuando se hacen compras o se adquieren obras, también hasta hace unos años era, digamos que le pedían a uno como una cesión parcial de derechos, que eso no funciona muy bien. Creo que sí, como que no era muy claro en ese momento. Entonces, lo que hace la sociedad también es generar un acompañamiento, ¿no? Por llamarlo así, a los artistas para poder entender, por una parte, cómo funcionan estos derechos de autor, cómo se les puede sacar, digamos, un provecho a estos derechos, pero además para apoyarlos en ese tipo de discusiones frente a los clientes o frente a las personas que desconocen de cómo funcionan esos derechos, ¿no? Y además, pues sobre todo, nosotros creemos que es muy importante la creación de esta sociedad para abrir también desde la creación una discusión particular sobre eso, el valor de esos derechos y como para empezar a entender cómo funcionan realmente. Digamos, en la fotografía y en la publicidad es muy común que esos derechos se consideren o ha sido común que históricamente esos derechos se consideren porque es diferente publicar, usar una imagen para una campaña que solo va a salir en redes sociales a lo que va a costar hacer una imagen para una campaña que va a estar en vallas públicas a algo que va a ser una campaña ya no colombiana, sino latinoamericana. Entonces, digamos que los fotógrafos, las agencias, eh, tienen mucha más claridad o hacen mucho más uso de esos derechos. Eh, pero eso digamos que debería aplicarse como pues a todo el contexto de las artes, ¿no? Y ahí es donde la sociedad
puede entrar a participar activamente, no solo contribuyendo al proceso, sino brindando herramientas, capacitaciones, apoyo a los artistas en los momentos en los que lo necesiten eh, para solucionar este tipo de problemáticas. Volvemos entonces. Sí, bueno, igual ahí creo que ya mencionaste un poco como lo que hace o lo que puede hacer la sociedad. Creo que si puedes darle la siguiente por fin. Decía, esta es una organización conformada por los artistas que se unen para gestionar. Bueno, sí, ya vamos en la siguiente. ¿Qué Y hace una sociedad? Ok, dale. da. Bueno, no, acá pues creo que esto ya lo nombraste y hiciste como un panorama de qué puede hacer esa sociedad y sí, como cuál es su rango de gestión y, pues es de manera más sintética, es como que administra y recauda las regalías. Como ya les decía, era como es la entidad que se encarga como de negociar esos acuerdos para la utilización de esas obras que están protegidas, pero además también distribuye como las regalías o los recaudos que se hacen, ¿no? Como que es el mediador entre, ok, usted quiere utilizar esta fotografía y reproducirla en tantos discos, listo, este es el acuerdo, usted tiene que pagarme tanto o tiene que pagarle tanto al artista, yo lo recibo y distribuyo ese recaudo y pues también medio dentro de lo burocrático y lo económico y los derechos de la obra y del autor. Pues hay una defensa de unos derechos del autor y es como hay unos acuerdos básicos que están, digamos que bajo un marco legal que se deben cumplir, que se establecen inicialmente y que además garantizan que hay una base mínima de, ok, esto es lo mínimo que un autor podría cobrar por la reproducción de una fotografía en tantos discos o en, ya, sí, en cierta imagen, pero además también es como, pues, ¿qué pasa si la persona que adquiere como la obra la modifica o incumple, no sé, hace un cambio no autorizado, un cambio de color, un cambio de dimensiones, o dice, no, bueno, yo no lo quiero solo en los discos, sino también quiero ponerlo en un periódico, pues está ahí como infringiendo como el acuerdo inicial que se hace, entonces ahí la sociedad entra a decir, ok, el acuerdo básico fue este, que fue como solo la reproducción en un disco, si usted quiere como que llegar a tener esos otros derechos de reproducción, pues hay que gestionar como, sí, como un nuevo acuerdo, todo dentro de un marco legal y reglamentado. Por eso creemos que es importante estar aquí en medio pues, de esta obra de Alejandro, porque sabemos que el tema central de los acuerdos pues, es una cosa muy importante dentro de las prácticas artísticas contemporáneas. No solo los acuerdos con las personas que hacen uso de las imágenes, sino los acuerdos internos dentro de las obras, porque, por ejemplo, existen ya sociedades nuevas que se han creado en Colombia, como la de los guionistas, y dentro de ese gremio, por ejemplo, los guiones se escriben colaborativamente. Entonces, eh, los guionistas cuando terminan su guión y lo incluyen dentro del portafolio de la sociedad, es decir, ponen los derechos a que los gestione la sociedad, tienen que darle una información a la sociedad de cuál es el acuerdo interno que se hizo dentro de la creación de ese guión, dentro de los participantes que lo escribieron, para dividir en porcentajes el recaudo que hay sobre ese guión. Entonces, los acuerdos están como en todos los puntos de la cadena y por eso creemos que pues desde el momento en el que empezamos a hacer el acuerdo con Alejandro, vimos que era una posibilidad fantástica de ver cómo al final tenemos que hacer un gran acuerdo como artistas o como gremio para tomar estas decisiones, porque digamos que parte del proceso de la sociedad también es gestionar, no solo gestionar, sino crearse a sí misma. Entonces tenemos que reglamentarla, tenemos que decir cuánto cuesta, tenemos que hacer unos estudios de mercado de cuánto cuesta el uso de las imágenes, tenemos que entender entre todos
cómo funcionar y poner nosotros las reglas del juego. Y eso es lo que es interesante, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros si no saben? Nosotros nos quejamos en el sector de que la gente que está en las gestiones públicas no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero pues también tenemos ahora la oportunidad de hacerlo desde nuestras manos. Entonces es como, bueno, ok, empecemos a demostrar cómo la gestión pública, la gestión de leyes y la gestión de colectiva, en este caso, de derechos, pues está reglamentada, construida y formulada desde nuestro propio gremio y por eso es importante estar aquí con ustedes sentados, ¿no? Eh, creo Sí, que creo eso, sí. no, creo que ahí como que en ese gran acuerdo y en esa gran conversación que dentro, o que nuestra intención es como dentro de la mayor cantidad de artistas posibles tengamos, pues digamos que no hay una fórmula, ¿no? No, no es como, ok, esto es lo mínimo, otros países tienen unos modelos, pero como decía Cami, como la posibilidad de crearlo con base en nuestra experiencia, nuestras necesidades y nuestras particularidades, pues es como, ok, vamos a formar un gran acuerdo desde nuestra subjetividad y eso hace que sea como mucho más, tal vez íntegro, no sé si sea la palabra, pero más completo en que en efecto está hecho con base en una experiencia real y no como sobre un marco de las ideas. Y en ese sentido, digamos que creemos que la alianza del sindicato es fundamental porque ellos ya tienen un proceso y toda una investigación como sobre los derechos laborales, que es lo que nos permite a nosotros es como entender un insumo y entender unas condiciones para con base en eso decir como, ok, los acuerdos pueden empezar o se pueden empezar a dar o a gestionar como de cierta forma. Sí, hay una cosa fundamental que hay que entender y es que como que lograr llevar a cabo todas esas iniciativas requiere no solo una conversación del sector, sino también la creación de diferentes instituciones o como estamentos que permitan como dedicarse a diferentes cosas, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, las discusiones que, por ejemplo, se dan dentro del sindicato con respecto a no sé qué es un artista o qué no es un artista, quién es un artista y quién no es artista, hasta dónde llega una obra de arte y hasta dónde no. Ese tipo de discusiones son discusiones que tenemos, pues que ha sido muy difíciles de dar nacionalmente, eh, porque sí, tenemos como muchas ideas o intenciones de crear una regulación que nos proteja a los artistas, pero también tenemos como éticamente empieza a ser un conflicto el hecho de tener que segmentar el mundo de las artes y decir que alguien es artista y alguien no. Entonces, digamos que todas esas discusiones y todas esas charlas, nosotros igual también tendríamos que darlas al crear la sociedad de gestión porque nos toca crear un marco de quiénes son los que pueden participar de esa gestión. Y cuando digo nosotros, me refiero a ustedes, nosotros y todos los que vayamos a ser parte de esta sociedad. Eh, entonces, digamos que esas discusiones ya se limitan a los intereses particulares que tiene esta sociedad y es los derechos de autor. Digamos que las grandes discusiones sobre esos límites se pueden dar en el sindicato, se pueden dar en las mesas regionales de las artes, se pueden dar digamos, en la reglamentación interna del ministerio, bueno, lo que en otros lugares y nosotros, esta sociedad se concentra en crear esta institución que permite pues concentrarse en los temas de derechos de autor y regalías sobre esos derechos, ¿no? Entonces hay que pensar que somos, o sea, como que el ecosistema que va a soportar, digamos, a nuestro gremio debe estar constituido por varios árboles que se conectan entre ellos, ¿sí? Como que no puede ser simplemente un solo palito porque es difícil, sino que es como tenemos que construir un ecosistema donde hay un árbol, donde hay un río, donde hay un, ¿no? Y esa relación entre todo eso es lo que va a finalmente soportar pues el cambio en las políticas públicas y sobre todo cómo dar paso a sí, a tratar de mejorar las condiciones en general del sector, ¿no? Que es una cosa importante al final por la que estamos trabajando todos. Pero entonces voy a dar paso a la siguiente diapositiva para que vayamos avanzando.
Hay una pregunta que igual nosotros la tenemos todo el tiempo y es como, pues, cómo se realiza ese recaudo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se establecen estos valores? Y este es un ejemplo de la VEGAP, que es quien gestiona los derechos de autor en España. Entonces, sí, básicamente lo que dicen es como, ah, bueno, usted quiere reproducir una imagen en calendarios. Entonces, depende de si el tiraje es de 1 a 1000, pues lo mínimo serían 258 euros. Digamos que ellos lo que dicen es, no, lo mínimo tiene que ser 250 y desde ahí empezar a negociar según el porcentaje y según como los valores agregados, según también la experiencia del artista, su trayectoria, eh, quién lo va a reproducir, bajo qué formatos. Y este es como un ejemplo muy particular de números de 1 a 1000 cuánto, de 1000 a 3000 cuánto podría ser un valor. Sí, como por esa reproducción. Digamos que era una forma de ponerlo como más claro. Ah, bueno, perdón, antes de pasar a lo otro. Esta recaudación la hace la sociedad y internamente, no, pues digamos, los miembros de la sociedad o las personas que participen en la creación de la reglamentación interna, que pues queremos que sea la mayor cantidad de personas de la comunidad artística que podamos, pues deciden qué porcentajes de esos recaudos se pueden también destinar a proyectos de beneficio interno de la comunidad artística. Entonces hay una cosa muy interesante de este proceso y es que en ese marco de recaudación también se pueden empezar a guardar, digamos, un 10, un 15, un 20, no sé, lo que se defina internamente de dinero para que del total de la recaudación se empiecen a generar proyectos de bienestar de la comunidad, que eso personalmente, y creo que lo compartimos con Sara, con Jairo y con todas las personas que están aquí participando, es la cosa que más nos parece poderosa de recaudar plata. O sea, más que en este momento no estamos, no es que nadie se vaya a hacer rico con esto, pero sí podemos generar unas posibilidades de bienestar para nuestra comunidad, para nuestro gremio, que parten desde lo que nosotros pensamos y queramos. Y eso creo que es fundamental porque en muchos países esos beneficios son los que finalmente terminan aportándole a la carrera a los artistas pues muchas cosas, ¿no? Terminan dándole las posibilidades de acceder a fondos, dándole la posibilidad de acceder a ayudas, dándole esas posibilidades a los artistas de, bueno, de infinidad de cosas. Y una de las cosas que es súper importante es que digamos que muchas veces esto suena como muy, como algo que no puede pasar en Colombia o que es muy difícil de establecer en Colombia, pero tenemos unos amigos y aliados muy importantes y es la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor de los Guionistas, que es nuestro ejemplo más significativo en este proceso y que nos ha enseñado muchísimo y que además pues es una muestra fehaciente de una sociedad que se creó hace muy pocos años, que ha estado en la batalla pues, por crearse, por establecer políticas públicas relacionadas con su sector y que tiene un modelo de bienestar social que es un ejemplo de lo que podríamos nosotros tener como sociedad y se los vamos a presentar aquí un poco. Estos son los beneficios, por ejemplo, que trae o que tiene como bienestar social la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías, Sociedad de Gestión Colectiva Redes. Ellos crearon en el momento de la creación de esta institución, ellos crearon esta red esta gama de beneficios sociales que es muy, muy bonita. O sea, tienen apoyos a las dimensiones de las necesidades básicas, tienen apoyos para la seguridad social,
apoyos de beneficio de desempleo y apoyos de beneficios funerarios para los artistas y los socios miembros de la institución. Todo esto depende digamos, de unas categorías que ellos definieron de socios, pero cualquiera de los socios de esta sociedad puede, si tiene problemas, por ejemplo, de plata y no puede pagar su seguridad social y necesita pagar la seguridad social para recibir la plata de un contrato, o si tiene un momento en el que está desempleado, o si fallece algún familiar o él, pues pueden solicitar estos beneficios que en realidad le ayudarían desde ese recaudo que se hizo general. Se guardó una plata y con esa plata mensualmente se destinan unos apoyos a los socios de este grupo. ¿Sigo o quieres presentar tú los otros? ¿Sigo? Ok. Bueno, hay también salud física, mental y familiar. Entonces hay beneficios médicos, beneficios de incapacidad, beneficios de enfermedad, beneficios para pagar el plan complementario, orientación individual y familiar en el beneficio de salud mental, cuando hay problemas de salud mental, beneficios físicos o nutricionales, bueno, seguros de vida, ¿no? También apoyan los hogares de los miembros y de los socios en beneficios escolares, beneficios incluso de mascotas, que es muy particular y tierno de esa parte. Y también, pues, una parte que es fundamental y son los beneficios formativos, ¿no? Capacitaciones, convocatorias, beneficios para promover, digamos, la creación de nuevos proyectos, traducciones, compra de softwares, soporte técnico y beneficios también de alimentación, de créditos hipotecarios, de arrendamiento, de calamidades extremas. Entonces, digamos que los socios de redes, si llegan a tener algún problema grave o algún problema en general, pueden mandar una solicitud a uno de sus beneficios y redes les puede, o sea, aportar o ayudar desde las capacidades que tienen redes y pues con los montos que ellos han definido internamente, ¿no? Y pues yo sí creo que eh, la comunidad artística es capaz, no es una comunidad no activa, no es una comunidad que no genere ingresos, no es una comunidad que no pueda, digamos, entenderse como una comunidad de trabajadores. No es una gente que está haciendo esta vaina por hobby, no es una gente que está haciendo esta vaina, ay, sí, que porque todo el mundo quiere pensar la cultura y demás. O sea, sí somos una fuerza que está alimentando un montón de industrias que sí están bien pagadas, sí están al menos reguladas y creemos que pues que sí podemos encarar de frente pues un proyecto como este y pensar en el beneficio de nuestra comunidad desde diferentes aspectos. O sea, yo sé de artistas y trabajadores del arte y compañeros míos que trabajan desde el mundo del cine haciendo guiones, producción, gente que trabaja, por ejemplo, mucha gente trabaja en publicidad, mucha gente crea imágenes en publicidad, mucha gente es freelancer con publicidad, otra gente escribe, otra gente hace fotografía documental, otra gente hace fotografía comercial, otra gente hace fotografía para, no sé, revistas, y todas esas imágenes, todas esas personas que hacen parte de de este gremio, pues básicamente hay veces sienten como que no son parte como de nuestro gremio, ¿no? Solo el que hace pintura o solo el que hace fotografía de la acción en una galería parece a veces sentirse, pero somos un bloque de trabajadores gigante, las universidades de nuestro país están graduando una cantidad de artistas visuales cada año, las carreras que hay se aumentan, las personas que están saliendo a trabajar aumentan y pues el bloque de personas que realmente sale con unas habilidades para trabajar en este campo es enorme. Entonces, si logramos entender que ese bloque general de personas hace parte de este gremio y, como ustedes saben, el sindicato
pues son trabajadores, aunque no son trabajadores directos y hagan artes, pues también hacen parte de este gremio. Y si entre todos llegamos a los acuerdos de cómo se van a explotar los derechos de uso de imagen, pues yo creo que podemos llegar a al menos agrupar unos pequeños números que con el tiempo nos vayan permitiendo la posibilidad de generar tipos de beneficios de los que, por ejemplo, redes está ofreciendo. Claro, está que redes tiene una recaudación por guiones en televisión y en cine son unos valores mucho más grandes que lo que se recaudaría de pronto dentro de nuestro gremio, pero también yo creo y considero que si empezamos a pensar en esto y si damos una gestión adecuada a los recursos, vamos a poder estar ofreciendo premios, ofreciendo becas, ofreciendo ayudas, ofreciendo, bueno, un bienestar social para nuestra comunidad que no solo aporte en nuestro bienestar personal, sino que aporte y abone el bienestar general de la comunidad y las posibilidades que tenemos como artistas dentro de estas nuevas dinámicas, ¿no? Como cómo nosotros podemos soportar a otros artistas dentro del mismo proceso de ser parte de esta sociedad. Sí, no, de acuerdo. Ahí como contigo creo que una de las cosas más impresionantes cuando conversamos con redes y digamos que ella nos contaba un poco cómo ellos funcionan, era como wow, es posible dignificar el ejercicio del artista, no solo en el sentido de la retribución económica por su trabajo, sino a través de todas las condiciones sociales y económicas que esta sociedad puede generar. Y eso digamos que potencia colectivamente la comunidad de las artes, ¿no? Y permite además que el artista pues pueda centrarse más en la creación porque hay alguien que está pendiente de esa gestión de sus derechos y pues digamos que puede hacer un disfrute más de todos los beneficios pues que trae su trabajo, ¿no? Y sí, creo que no, eso era como lo más potente, como también creo que empezar a pensarnos nosotros en qué estamos como sociedad, como equipo, venir acá y presentarles también es como abrir una pregunta y abrir como una inquietud sobre, pues, qué significa esto y qué tan posible es, ¿no? Sí, hay una cosa que es fundamental y es entender que el solo hecho de poder discutir o hablar de estos temas y poder empezar a generar estos acuerdos entre todos, ya abre la posibilidad a que los derechos de autor sean considerados dentro de nuestro gremio, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, son muy pocas las personas y los artistas que tienen registradas sus obras ante la entidad correspondiente sí, en Colombia. O sea, hay muy pocas personas que realmente tienen el certificado de propiedad de los derechos de autor de sus obras, ¿no? Y eso, si bien pues no es un problema grande a la hora de empezar como a ser parte de estas sociedades, sí es un reto empezar a entender que ni siquiera nosotros estamos velando por nuestros derechos individuales, o sea, ni siquiera los que estamos acá, bueno, yo he registrado mis obras porque soy un loco con eso y porque he tenido muchas situaciones en las que he quedado como el malo del paseo por hablar sobre los derechos de reproducción de mi imagen, porque yo he trabajado en el medio, digamos, de los medios públicos y en los medios públicos, de ahí también se han hecho proyectos con publicidad y demás, y entonces allá eso es muy consciente y cuando yo lo pongo dentro del contexto de las artes, todo el mundo piensa que yo estoy tratando de sacar ventaja de algo que no me corresponde y al contrario, los que están sacando ventaja sin ni siquiera saber cómo funcionan, son las personas que están tratando de no pagar esos derechos, ¿no? Entonces sí es importante para mí personalmente, esto sí lo digo personalmente, para mí solo dar estas discusiones y que más personas sean conscientes y que más personas se unan para ser conscientes de que esto es importante, ya es una ganancia enorme dentro de nuestro sector, pero enorme. Ahora, si aprovechamos, digamos, el apoyo que hemos logrado recibir de los abogados que están dispuestos y especialistas en la creación de este tipo de sociedades aquí en Colombia, y además el apoyo que tenemos, digamos, de sociedades internacionales y de como
la gran unión de sociedades internacional, pues ahí ya no solo somos 5, 10, 200 artistas los que estaremos hablando de este tema, sino que además tendremos el respaldo de esas instituciones que representan 8.000, 10.000, 15.000 o 30.000 artistas, no sabemos exactamente las cifras, pero representan otros artistas en el mundo. Entonces ya no es solamente, sí, 3 personas, 4 personas diciendo no, los derechos son importantes y yendo a tratar de negociarlos con las personas que están haciendo uso de ellos, sino son nosotros los de Colombia y nuestros apoyos internacionales que suman personas del mismo gremio y que suman sobre todo otros tipos de aproximaciones a cómo se vive del arte en otros países y en otros contextos a nuestra propia lucha. Y eso creo que es fundamental como en este proceso, desde mi perspectiva. Y bueno, creo que ese o sea, el último slide que teníamos era eso, como estamos, ¿no? O sea, en qué estamos. Creo que faltaría agregar que el proceso digamos que el proceso había estado muy mediado por empezar a encontrar artistas, empezar a charlar, han venido artistas, fotógrafos, hemos tenido reuniones, ha pasado como muchas discusiones durante mucho tiempo, estuvo parado también por el pospandemia, pero este es el impulso más grande que hemos tenido desde hace varios meses y yo diría años. Y creo que es fundamental concentrar esta hermosa energía que ha gestado este proyecto de Alejandro desde que lo estábamos compartiendo el año pasado que estuve casi que el año antepasado que estuve como casi que viviendo con Alejandro, esta energía del trabajo colectivo, esta energía de pensarse colectivamente como comunidad es la que ahora, en medio de este Luis Caballero, que es un momento importante en donde se está hablando de muchas maneras de actuar y de relacionarse con comunidades desde diferentes perspectivas, unas no tan acertadas, otras totalmente locas, y pues es importante nosotros hablar desde nuestro lugar y es este lugar en donde nosotros como artistas, como socios, como colegas, empezamos a dar esta charla, empezamos a creer en los acuerdos y desde aquí nos paramos en la firme intención de crear unos acuerdos colectivos mucho más amplios que ya no solo representen nuestras obras, sino representen a nuestra comunidad. El llamado y la invitación es a que pues los interesados o las interesadas pues nos dejen sus contactos. Nosotros, bueno, como para otra vez aterrizarnos en qué estamos. Nosotros ya estamos montando todo el esquema, digamos, el primer esquema básico de cómo podría ser esa sociedad. Estamos revisando proyectos de otros lugares y otros países. Y estábamos hasta ahora como pensando si creábamos una pequeña agremiación que nos permitiera agremiar los primeros artistas para empezar a crear esa sociedad. Hemos decidido que vamos a empezar con una agremiación inicial que se llama Acción Colectiva, de la cual estamos ya en el momento de cerrar los estatutos y inscribirla en Cámara de Comercio. Esta asociación lo que está buscando es asociar artistas para llegar al mínimo número de artistas necesarios o de afiliados necesarios para crear esta reglamentación y para tener esta discusión. Y estamos tratando de crear la junta directiva de esta agremiación. Entonces queremos involucrar, por ejemplo, 1 persona, 2 personas del sindicato de artistas, mirar personas que estén interesadas en derecho de autor, que tengan intenciones de gestión para invitarlas a ser parte de esa junta directiva y tener socios. Tenemos que llegar a un mínimo de 150 socios para poder dar estas discusiones más abiertamente y proponérselas directamente ya al Estado y a los organismos necesarios encargados pues, de este tipo de proyectos y también a los socios internacionales que nos han ofrecido desde el principio su apoyo, nos han ofrecido la posibilidad como de acompañarlos en el proceso desde diferentes ángulos.
Entonces lo que queremos es empezar a unir más nombres, unir más artistas, unir más personas a este proceso. Y por eso estamos acá, por eso queremos invitarlos a ustedes a que pues tengamos una charla más abierta sobre esto, invitar a la comunidad artística que pueda ver este video en el futuro en internet a que nos acompañen en este diálogo y en esta intención de generar estos acuerdos amplios. Y pues nada, ¿cuál es el paso a seguir? Diría yo, Sari. No, pues también ahí la invitación es a registrar las obras. Creo que ese es un punto importante y es como un punto que acredita que, pues que estamos, digamos que en el proceso del ejercicio creativo del arte y ejerciendo como la profesión, por decirlo así. Entonces la invitación es como a registrar obras. Creo que va a haber un workshop el siguiente sábado con Natalia, donde ella va a explicar más detalladamente cómo se hace, cuál es el proceso, cuáles son las características, dimensiones, bueno, porque todo eso tiene como una ciencia muy particular. Y además también como pues que, a que se inscriban a nuestra base de datos. Nosotros estaremos como compartiendo como la información, el proceso, y más activamente como invitando ya a conversaciones y a discusiones, pues para tener como las bases, las normativas, pues de la sociedad. Sí, una cosa que es fundamental es eso que dice Sari. El próximo fin de semana hemos gestionado con Natalia Acevedo, especialista en derecho de autor, este workshop en el cual ella nos va a dar esas pautas básicas para registrar las obras. Eh, por ponerles un ejemplo, lo cual me parece a mí siempre me parece fascinante, cuando uno va a registrar un performance, uno no registra ni siquiera el guión del performance, sino registra como unas, sí, como casi que los movimientos y la coreografía que va a pasar ahí, como unas instrucciones para hacer el performance. Yo no sé exactamente cuáles son, cómo se hacen y demás, por eso como que me llamó mucho la atención cuando lo leí, y eso es lo que digamos, Natalia nos va a compartir o nos va a generosamente enseñar. Pero digamos, de lo que yo he podido experimentar como artista visual, lo que uno se imagina que es el registro de las obras es todo menos lo que es realmente. O sea, uno se imagina que manda una obra y con la foto de la obra, entonces uno ya manda los datos y tal, y que con eso eh, ya la obra reconocida como una obra de autor, pero es todo lo contrario. Uno tiene que hacer, por ejemplo, una descripción de la obra escrita, que es el problema más grande siempre, porque eh, hay unas descripciones que funcionan muy bien y hay otras descripciones que no funcionan muy bien. No se sabe muy bien, yo no tengo claridad de cuál es, por ejemplo, la manera en la que se aprueban o no estas descripciones, pero como para hacer un paralelo, es como si estuviera uno creando una imagen digital en inteligencia artificial en una plataforma, en un chat. Es como un hombre rojo parado al lado de un bosque, ¿no? Y esas cosas a uno nunca en la vida se le imaginan que va a tener que escribirlas sobre su obra. Entonces es chévere ver cómo cada particularidad, cada obra particularmente tiene unas maneras de inscribirse, y cómo si empezamos con el hecho de la inscripción, a entender cómo se inscriben, a tener obras ya inscritas, pues ya vamos a empezar a abonar el terreno de esos derechos de autor. Y lo que necesitamos ahora, perdón, es como unir más voces a esta charla, empezar a recibir, apenas nos aprueben los papeles de la asociación en la Cámara de Comercio, ya podemos inscribir asociados nuevos, y los asociados nuevos simplemente van a tener que llenar un formulario, presentar como una obra que ya tenga derechos o que ya esté registrada, y llenar unos datos básicos, y ya inmediatamente entran a ser de la asociación, y con eso ganan un puesto, una silla en las reuniones generales que haremos para la formulación de los estatutos. Pues ya entran dentro del proceso en esas discusiones. Entonces,
queremos que los que estén aquí se animen, nosotros también vamos a participar de la medida en la que podamos. En el sindicato, pero también nos encantaría que los que aquí están o los que vean este video, pues nos manden sus datos y apenas tengamos la posibilidad de hacer los registros, les enviaremos el formulario para que hagan parte de esto y para que veamos y programemos cuáles van a ser las reuniones de este año y cómo vamos a empezar a llegar a ese mínimo número de artistas que se necesita para crear esta sesión, que es como 150 artistas, que al final lo mejor sería que lo hiciéramos nosotros, los que estamos aquí cercanos, los que somos parte, digamos, del círculo de las artes bogotano, pero también pueden haber artistas regionales y demás, pero como que el primer marco de los artistas participantes, pues seamos los que realmente estamos participando, porque ya después vamos a tener que abrir la discusión a otros gremios, a otros tipos de creadores, y en ese sentido estaría bueno tener unas bases iniciales en donde la discusión se haga de la mano del sindicato, de la mano de otras agremiaciones que existen, de la mano de instituciones culturales, de la mano de colectivos, artistas activos, para que así podamos tener un punto de referencia más claro de cuántas de las obras, de cómo vamos a crear el sistema de precios, bueno, de los estudios de mercado que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Entonces, No, nosotros ahí tenemos como un código QR que básicamente linkea a un Google Form, donde es el email y el nombre, que pues es algo muy sencillo como para que eh, podamos tener contactos y nosotros como poderles compartir la información. También estamos como súper abiertos a la conversación, a llegar a otros espacios. Si creen que esta información se puede difundir en otros lugares, eh, pues también pueden escribirnos y, y comentarnos a las preguntas, como a la conversación en general y empezar como a abrir la comunidad. sí, los invitamos entonces a que con sus celulares, ahora en el celular, esta maravillosa técnica del QR que funciona por fin después de la pandemia, escaneen este código y en ese Google Forms que les aparece ahí nos dejen sus datos para poder así empezar a generar esta base de datos de personas interesadas. Nosotros estamos ya creando pues la página web, el Instagram y demás. Si tienen ideas, si hay personas que quieran sumarse a la creación de estos contenidos, muy bienvenidos todos. Es un espacio abierto. Somos eh, muy conscientes de que esto no se va a hacer solo por 3 personas, sino que necesitamos un montón de gente que se anime. Así que muy bienvenidos a ser parte de este proceso. Por el momento, digamos que les dejamos nuestros correos electrónicos. Tenemos un correo de la organización, pero eso siempre tiene que uno linkearlo con Google y no sé qué, abrirlo. Entonces, hoy les vamos a dejar el de nosotros para que sea más rápido en este momento. El mío es camiloandrespachon@gmail.com. El mío es alvaradopsara@gmail.com. Y ahí simplemente, si están interesados en saber más, contactarnos, lo que sea, nos pueden escribir. Y muy próximamente, bueno, y creamos un Instagram que no tiene aún nada, se llama Acción Colectiva. Los invitamos a que nos den un follow ahí para motivarnos a empezar a generar esos contenidos y que si se les ocurren contenidos también bienvenidos. Eh, y ya, muchas gracias por ser parte de esta discusión y los saludamos desde la distancia con muchas ganas de querer estar allá, pero con también muchas intenciones de que estar en la distancia sea un punto a favor para contribuir a esta discusión internacional entre los artistas que estamos afuera y los que están ahí. Sí, nada. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Lina, a todas las personas del colectivo con los que ya empezamos a charlar, a Alejandro, a PM, a todos los que nos han soportado esta idea y con los que hemos charlado también hemos tenido charlas muy interesantes sobre este proceso y a todos los involucrados en esta obra que creo que si algo la hace, pues si algo para mí es importante es como tejer colectivamente un proceso comunitario dentro de la comunidad artística y abordarlo con responsabilidad, incluyendo las voces de todos los que quieran participar, incluyendo las voces de los que están realmente eh, haciendo parte de este proceso.
que creo que es una muestra muy importante de cómo deben ser los trabajos comunitarios y cómo se deben abordar las discusiones colectivas en estos tiempos y sobre todo desde el mundo de las artes. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias y cualquier cosa, vamos a estar ahí por el celular hablando con Alejandro, respondiendo preguntas, lo que necesiten, aquí estamos. Les mandamos un gran abrazo y nos encantaría estar allá. Un abrazo. Hasta luego.